buenos días, tardes o noches, con todas las personas que tienen la amabilidad de ingresar a la página de la revista Yachak y visualizar su contenido. Mi nombre es Marco Antonio Poblete Cerazo y el día de hoy estoy acompañado de Vanessa Escobar Marcavillaca. Como parte del ciclo de entrevistas para la revista Yachak 13, en esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora María Janine Dador Tosini, estando nosotros muy agradecidos por su presencia y su predisposición para la realización de esta entrevista. La doctora María Dador es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Ciencia Política y Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y con amplia trayectoria y experiencia en materia de derechos humanos. El día de hoy tocaremos un tema bastante controversial. Tocaremos un tema bastante polémico acerca de la vacunación contra el COVID-19. ¿Derecho u obligación? Doctora María, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días Marco Antonio, buenos días Vanessa. Para nosotros es un gusto estar acompañándoles esta mañana. Y bueno, yo lo primero que quisiera decir es que justo cerrando el año 2021, ¿no? Nada es más oportuno que hablar justamente del proceso de vacunación. Si ustedes recordarán, el año pasado, justo en esta fecha, estábamos desesperados y desesperadas como país porque no habíamos, a diferencia de los otros países de la región y del mundo, avanzado en nuestro proceso de compra, no habíamos asegurado vacunas, ¿no? Y eso significó, unido a la precarización de nuestro sistema de salud, que no era un sistema, sino realmente un loco calato guardado en un closet, con una etiqueta muy bonita por afuera, ¿no es cierto? Significó para nosotros la pérdida, la desaparición de 200.000 peruanos y peruanas, ¿no? 100.000 huérfanos y cientos de personas secueladas, ¿no? Con una serie de secuelas que tenemos que enfrentar en el país, además de una economía quebrada, etcétera. Entonces, a mí me parece muy relevante que hablemos del tema de las vacunas, porque hace un año las mirábamos aspiracionalmente, con desesperación y con ansiedad queríamos alcanzar una vacuna. Y esto de alguna manera, en el transcurso de este año, se ha hecho posible, ha salvado la vida de miles y cientos de peruanas y peruanos, y me parece realmente muy duro, ¿no? Que a pesar de ello, todavía en un país como el nuestro y con lo que hemos vivido, se generen estas discusiones y grupos, ¿no? Con tanta fuerza todavía de estos grupos antivacunas o incluso proyectos de ley dentro del propio Congreso de la República, ¿no? Que pretendan frenar el proceso de vacunación. Así que es sumamente relevante y actual el tema, ¿no? Además que siempre los conflictos de derechos van a estar en la vida cotidiana, son parte de la vida, o sea, no hay que hacerles el quite, ¿no? Sino que hay que enfrentarlos, porque también desde el sistema jurídico tenemos herramientas, ¿no? Bien, doctora. Quiero reiterarle la bienvenida a nombre del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho y de la revista Yachak. Y precisamente muchos de los puntos que usted ha tocado en esta pequeña introducción vamos a desarrollarlos a lo largo de la entrevista. Entonces, dándole ya inicio a la serie de preguntas, nuestra primera pregunta para usted es la siguiente. ¿Para usted la vacunación contra el COVID-19 es un derecho o su aplicación también reviste obligatoriedad? Mira, es un derecho en tanto tiene que ver con mi posibilidad de ciudadana y ciudadano, ¿no? De poder acceder a una de las dimensiones del derecho a la salud. O sea, el derecho a la salud no significa solo que esté escrito en un papel o que tenga una cobertura en el sistema, sino que tiene que ver con mi posibilidad de acceder a un establecimiento, acceder a información sobre salud, acceder a insumos de salud, acceder a tratamiento, etcétera, ¿no? Y en este caso, además, está casado, digamos, el derecho a la salud con otro derecho también, que es el derecho a beneficiarse del progreso y el desarrollo científico, ¿no? O sea, son dos derechos en el campo de la salud. Entonces, en esa medida es un derecho que permite a todas las peruanas y peruanos, en este caso, ¿no? Poder acceder a la vacunación sin, de manera universal, sin tener que pagar por esto, no importa si está suscrito o no suscrito a algún sistema de salud, que si el SIS, que si el salud, que si el privado, que la EPS, nada.
Lo único que importa es ser un ser humano, que debería ser el ideal en realidad para la protección de cualquier sistema universal de salud, ¿no? Eso por un lado. Y podrías mirarlo en términos de obligación, efectivamente. Si yo soy miembro de un grupo, de un colectivo, de una sociedad, de un barrio, de una comunidad, de un país, quiera que sea tu extensión geográfica que uno quiera ponerle, ¿no? Este derecho a la salud también conlleva determinadas obligaciones de todos los ciudadanos, ¿no? Y así pues, como tengo que cuidarme, realizar determinados actos para cuidar mi salud, también en este caso, la vacunación podría ser parte de una de mis obligaciones, ¿no? En tanto, en este caso en especial, porque estamos hablando de una pandemia, ¿no? Si yo no me vacuno, lo que estoy haciendo, ¿ya? Es perjudicar a las otras personas de mi entorno, ¿no? Porque como estamos en una pandemia, ¿ya? La forma de alcanzar un escudo de protección o una inmunización generalizada es llegando a un porcentaje determinado de la población. Solo cuando llegamos al 70, 80% de la población, ¿no es cierto?, se produce ese escudo que es capaz de dar su protección a todos. Entonces, no solo acá puede ser yo no me vacuno, ¿a qué importa? Yo no quiero, ¿no? Pero en la medida en que yo no estoy vacunada, estoy perjudicando a un tercero. Entonces, en ese sentido, sí existe una obligación, ¿no? Ética, moral, jurídica, te podría decir yo, pero en el campo jurídico no tiene una consecuencia en el sentido de decir, no es posible que alguien te coja por la fuerza, ¿no es cierto?, y te inocule algo que tú no autorizas, ¿no? Porque igual que todo procedimiento en el sistema de salud, se va a regir siempre por la autorización del sujeto, ¿no es cierto?, que tiene que dar su consentimiento o su asentimiento, si es una persona menor de edad, para que se realice determinado procedimiento, ¿no? Y ese sería, digamos, el caso. Ahora, puede ser que indirectamente el Estado sí establezca una serie de consecuencias o de sanciones, si tú quieres, para aquellos que deciden no vacunarse, ¿no? En la medida en que hay un perjuicio para el resto del colectivo social de la salud pública, entonces vamos a ponerte determinadas sanciones, o algunos otros estados lo pueden ver de otra forma y dicen, no te pongo sanciones, pero lo que voy a hacer es incentivarte, ¿no?, para que tú quieras vacunarte, ya sea con descuento de impuestos, no sé, ya sea con una bonificación, ya sea con paseo, algún premio, ¿no? Algún incentivo. Lo mismo que hace el Estado en su política con las empresas, para que adquieran determinadas buenas prácticas dentro del sistema, allá te premio con descuentos en el sistema tributario, etcétera. Lo mismo, pero lo llevamos al plano individual. Entonces, pueden ser premios, pero también pueden ser en este caso, digamos, algunas amonestaciones, como que no puedas ingresar a un determinado lugar si no estás vacunado, etcétera, ¿no? Y eso no es, en realidad, una vulneración de tu derecho, sino es la forma de resolver dos conflictos de derechos que se están presentando, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Justamente acerca de lo que usted refiere, existe, si bien es cierto, una polémica, ¿no?, respecto a ello, es acerca de la prevalencia de la protección de la salud pública sobre la libertad individual. Entonces, en concreto, el Estado, por razones de interés público, puede intervenir en el ámbito privado de la ciudadanía, ¿no?, combinándole a una vacunación obligatoria. Y hemos visto, por ejemplo, el jueves 23, si no me equivoco, que Ecuador es el primer país de la región donde ya se podría decir, dándose esta obligatoriedad en la vacunación. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Bueno, sí, a ver, en términos de que el Estado peruano decida, ¿no es cierto?, la preeminencia de la obligatoriedad de las vacunas por sobre la libertad individual de las personas, es el típico caso de un conflicto de derechos, y en la tradición jurídica peruana y en los avances del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para nosotros la jurisprudencia ha establecido que no tenemos derechos fundamentales absolutos. Los derechos no son absolutos, ¿ya? Siempre van a estar sujetos, digamos, a determinadas limitaciones en la medida en que rocen o confronten con otros derechos, ¿no? Entonces, la forma de resolver conflictos de derechos en el caso peruano es a través de principio de proporcionalidad de los derechos en este caso, ¿no? Entonces, el Estado peruano, digamos, ha considerado que la vacunación
¿no es cierto?, masiva, tiene un mayor peso que la libertad individual de decir no me quiero vacunar, ¿no? Por las razones que sea, que yo te las respeto, pero no ha optado por una obligatoriedad directa, sino, digamos, indirecta a través de este sistema, ¿no es cierto?, de sanciones a los que no se vacunan, que más o menos es la lógica también del Estado peruano. Un ejemplo bien concreto que también nos ayuda a ilustrar esto es en el caso, por ejemplo, de los procesos de filiación extrajudicial, ¿ya? Cuando, por ejemplo, una mujer demanda, ¿no?, a un hombre o a un sujeto cualquiera que dice que es el padre de su hijo, entonces el juez le va a decir, oiga, señor, hágase el ADN. Y el sujeto va a decir, no, no me lo hago, no quiero. Nadie te puede obligar, nadie te va a hacer la prueba por la fuerza, es cierto. Pero el juez entonces le dice, si tú no te haces el ADN, yo te voy a declarar judicialmente padre. Nunca sabremos si era o no era, no importa, pero de ahora en adelante va a ser el padre, ¿no es cierto?, judicialmente con todos los derechos, ¿ya? Esas son situaciones que también te demuestran cómo el Estado peruano, porque además, como Estado, es garante de todos los derechos de la colectividad, de sus ciudadanos, ¿no? Es como decir, entre comillas, el gran padre, ¿ya? O la gran madre, ¿no? Entonces, cuando no hay respeto de derechos entre los ciudadanos, igual el responsable siempre va a ser el Estado. Entonces no puede tener un papel neutral. El Estado no es neutro. Tiene que respetar, sí, garantías y derechos de todos sus ciudadanos, pero es el garante de nuestros derechos, ¿no? Por eso es que toma una posición y efectivamente interviene en este proceso y dice, tiene mayor peso, tiene prevalencia, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de la vacuna sobre la libertad individual de los sujetos que deciden no vacunarse. Perfecto, no te vacunas, pero vas a perder la posibilidad de acceder a una serie de situaciones. Bien, doctora. Pero relacionado a su respuesta, ¿qué sucede cuando del sector del que estamos hablando son niños? Porque en realidad hemos visto bastante de que hay muchísimos padres que no consideran imprescindible que sus hijos se vacunen y ni siquiera consideran necesario que estos utilicen o que sigan las medidas de seguridad como las mascarillas. Hemos visto bastante población infantil en la calle que camina sin mascarilla. En ese sentido, ¿hasta qué punto tendrían los padres derecho a decidir sobre la vacunación de sus hijos? Y en todo caso, ¿qué rol juega en esta situación el interés superior del niño? Y acá lo primero, también cuando estamos hablando de la niñez y la adolescencia, o podemos hablar de niñez en general, teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a todos los menores de 18 años, ¿ya? Lo primero es que acá hay un progreso y un cambio de paradigma también, ¿no? Hoy en día la niñez y la adolescencia, digamos, ya no están en el campo jurídico, bajo este foco adultocéntrico, donde más o menos los niños y adolescentes, ¿no?, eran sujetos solo de protección, ¿no? Hoy en día son sujetos de derecho y tienen principalmente dos principios que tienen que atravesar todo el campo de las regulaciones que van a interferir en su vida. Y esto es, como lo has mencionado, el interés superior del niño y del adolescente y, por otro lado, el principio de autonomía progresiva, ¿ya? Y también, además, recordar que los padres, las madres, efectivamente, las niñas, los niños son sus hijos, pero no son dueños de sus hijos, ¿no? Y como padre y madre tienen también obligaciones respecto a esos hijos. Y una de las obligaciones que ellos tienen, que señala la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nosotros somos suscriptores, el Estado peruano es suscriptor, es que los padres y las madres o cualquier otro grupo o colectivo, dependiendo de la cultura, ¿no?, lo que se entiende como la familia, tiene respecto a esos niños y niñas, ¿no es cierto?, el deber de formarles, ¿ya?, en la medida de lo posible, para que estos puedan hacer ejercicio de sus derechos que están reconocidos en la Convención. Y en la Convención estos niños tienen derecho a la salud, a tomar sus decisiones, a su propia religión, a la información, a acceder, ¿no es cierto?, a un conjunto de cosas que no están mediatizadas porque si mi papá o mi mamá son de tal religión o de tal creencia, ¿no? O sea, el niño tiene sus propias convicciones y creencias. Entonces, mi obligación como padre o madre es formarle para que él pueda tomar sus propias decisiones. Ahora, estas decisiones obviamente son progresivas. El principio de autonomía progresiva que dice que
que a medida que los niños van creciendo, ¿no es cierto? Obviamente viene en sentido contrario. Padres y madres van disminuyendo, ¿ya? La inferencia, ¿no es cierto?, en las decisiones de los chicos y de las chicas. Por eso el Estado peruano, por ejemplo, tiene un conjunto de normas en el sistema de salud, ¿no? Un adolescente desde los 12 años puede acceder al sistema de salud, lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, sin consentimiento y sin consentimiento de progenitores, sin acompañamiento de adulto mayor, puede acceder a insumos, puede acceder a información, ¿no? Entonces, no se requiere en ese sentido la presencia de un adulto mayor. Ahora, el interés superior del niño y del adolescente también, ¿no? Es otro principio fundamental que quiere decir que en toda decisión que se tome tendrá que analizarse cuál va a ser el impacto, ¿ya?, de esa medida en el interés superior de ese niño. Y el interés superior no es lo que yo creo que es. ¿Qué dice? ¿Cómo interpreta el Comité de los Derechos del Niño el interés superior del niño y el adolescente? Dice, es aquella medida, si yo tengo 2, 3, 4, 5 opciones, yo tengo que escoger aquella que cumple o realiza más derechos de los que están en la convención. En este caso sería, si yo no vacuno a un niño, ¿de qué lo estoy privando? ¿No? Le estoy privando de que pueda gozar de buena salud, estoy probablemente condenándole a muerte, estoy probablemente que viva con secuelas, etc. Si yo lo vacuno, ¿qué derechos está realizando? Ojo, pero no lo vacuno porque yo quiero, lo vacuno dándole a ese niño información y recabando de ese niño su asentimiento, ¿no? Que son procedimientos distintos. O sea, no quiere decir que no le voy a dar información, no quiere decir que no le voy a explicar, sí, ¿ya? Entonces, digamos, hay un conjunto de conflictos, pero yo creo que este momento, ¿no?, y de la vacunación del COVID nos ha permitido poner en discusión este tema que sí es importante, porque mira tú, hay una vacuna mucho más importante que esta todavía, ¿ya? Y que en los últimos tiempos no han podido acceder las niñas principalmente por negación de sus progenitores. Y es la vacuna para prevenir, ¿no es cierto?, el cáncer de útero. Y en este caso es la vacuna del virus del papiloma humano. Entonces, hay padres que se oponían a que las niñas reciban esta vacuna. El cáncer de útero es el que mata a más mujeres en el país. O sea, no permitir que tu niña reciba esa vacuna es prácticamente, ¿no?, aceptar una sentencia de muerte si eres mujer y vives en el Perú. Entonces, yo creo que este tema, a raíz de la discusión de las vacunas del COVID, se puede mirar de conjunto todo lo que ha estado pasando con el tema de las vacunas en general en el país, ¿no? Y, por supuesto, de acuerdo a estos principios, hacer que se respete la autonomía progresiva, es decir, que para algunas cosas, los chicos y las chicas, aunque no tengan la mayoría de edad, que quiere decir capacidad jurídica para comprar, vender, casarte, etcétera, sí puedas ir tomando decisiones, ¿no? Es más, por ejemplo, para tener relaciones sexuales consentidas libremente y que no sean una violación, el Estado me dice que yo debo tener de 14 años para arriba. No necesito tener 18, no necesito el permiso de mi papá ni mi mamá. Basta con que yo tenga 14 años. Entonces, hay un conjunto de decisiones que ya se pueden tomar para trabajar 15 años. Entonces, es absurdo, ¿no?, que para proteger tu salud, como niña o como niño, no puedas tomar esa decisión y sí puedes tener sexo, sí puedes trabajar, sí puedes formar una asociación de niños, trabajadores, etcétera, ¿no? Incluso en la época del terrorismo, hasta eras responsable penalmente, ¿no? Y te decía, si usted cogió un fusil va a ser responsable. Ahí si no eras niño no te protegía. Y para proteger su salud se genera esta controversia. Pero ya el Estado peruano ha también rectificado un primer protocolo que tuvimos en ese sentido, y también pensando en la situación de miles de niñas y niños en este país, niños migrantes, niños en situación de calle, que no tienen un padre o una madre que vaya a firmar un consentimiento, ¿verdad? O por qué no, pensando en los 100.000 niños y niñas que han quedado huérfanos justamente por el COVID. ¿Quién va a ir a firmar? Si su papá y su mamá ya están muertos o sus cuidadores están muertos. Bien, doctora. Bueno, por otro lado, como sabemos... Mira, ya me enojé con esta pregunta. Como sabemos, doctora, el Perú es un país multicultural, ¿no? Y respecto a ello, existe también una situación, se podría decir, de escepticismo de muchos pueblos indígenas, ¿no?, respecto a esta vacunación. También, ¿no?, tomando en cuenta los proyectos en torno a la educación e inclusión de ellos, ¿qué podría hacerse en torno a esta situación de escepticismo que tienen los pueblos indígenas, ¿no?, tomando en cuenta sus usos, sus costumbres, y también, pues, su situación de vulnerabilidad?
Mira, en el caso de las poblaciones indígenas, nativas o andinas, les asiste, o sea, en principio, en términos jurídicos, ¿no es cierto?, les asiste el mismo derecho para beneficiarse con una vacuna, con un insumo de salud, ¿no es cierto?, que sea seguro, que sea eficaz, que esté basado en evidencia, por supuesto, ¿no?, al igual que todos y todas los que estamos en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, además, como han estado de alguna manera en zonas, en territorios o en zonas territoriales, ¿no es cierto?, menos vinculados al tráfico con otras personas y tienen probablemente sistemas inmunológicos también, además, más débiles, ¿no?, para hacer frente a este tipo de patógenos. O sea, han sido considerados, en principio la respuesta del Estado ha sido inicialmente considerarlos también, ¿ya?, como grupo priorizado, así de inmediato, junto cuando se priorizaron los adultos mayores, ¿ya? Entonces, en el caso de las poblaciones indígenas, ha seguido, digamos, desde el Estado peruano una trayectoria diferente. No ha respondido a un plan de vacunación que sea por grupos etarios, sino que más bien, de plano, es un grupo priorizado, ¿ya? Ahora, efectivamente, lo que tú señalas significa que yo como Estado, ¿no?, o como prestador de un servicio, como punto de entrega de un servicio del Estado, no puedo llegar a una comunidad, ¿no es cierto?, probablemente con otras creencias, con otras prácticas culturales, e imponer un servicio, ¿no? Esto significa significa más bien un proceso también más lento de introducción, porque quiere decir que va a haber un proceso de diálogo también, ¿no es cierto?, con estos pueblos. Y por eso la estrategia, ¿no?, planteada sí ha contemplado el trabajo mixto. En este caso ha sido una estrategia entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, las campañas se han trabajado de una manera mixta, no ha sido el Ministerio de Salud solo por su cuenta, a pesar de que el Ministerio de Salud tiene también instrumentos, ¿no?, sobre justamente cómo aplicar el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en determinadas localidades, pero en este caso ha ido acompañado del Ministerio de Cultura, ¿no?, y de un conjunto de profesionales del ministerio, ¿no?, que son como gestores culturales y que te ayudan a hacer el proceso de introducción, ¿no? Entonces hay que hacer un diálogo porque también podría haber efectivamente un rechazo mayor. De hecho, históricamente hemos tenido situaciones donde personal de salud ha sido tomado de rehén, ha sido expulsado, ¿no? En algunos casos también han sido asesinados, ¿no? Gente de salud que llegaba a las comunidades, o por ejemplo de los centros de emergencia mujer que han sido tomados de rehenes, etcétera, ¿no? Pero eso quiere decir, eso refleja también probablemente cuando se trabaja de una manera brusca, ¿no?, con una llegada, digamos, irrespetuosa dentro de esta comunidad. Entonces, sí, o sea, es parte de una obligación, pero tiene un proceso, si tú quieres, más lento de diálogo cultural, ¿no es cierto?, para acercarte y promover el proceso de vacunación y de respeto, ¿no? Entonces, sí está planteado desde el Estado peruano. No siempre se realiza como quisiéramos, porque tampoco hay los profesionales en número suficiente, siquiera con el elemento más básico, que es hablar la lengua de la localidad donde te estás acercando, ¿no? Y entonces, por eso también es la vinculación con el Ministerio de Cultura, porque están estos gestores culturales, y también tenemos una relación de intérpretes de las distintas lenguas oficiales que ayudan, ¿no?, en este proceso. Pero como digo, no es solo la lengua, ¿no? La lengua es el elemento más básico y mínimo que puede tener un prestador del Estado cuando llega a una de estas comunidades, ¿no? Es lo mínimo que yo puedo pensar en términos de interculturalidad, pero no debemos pensar que la interculturalidad se agota en llegar y hablarle a la población en su propia lengua, ¿no? Ese es el elemento mínimo, digamos. Hay que conocer su cosmovisión, sus costumbres, etcétera, ¿no? Y ver cómo esto este proceso de vacunación se puede articular también con esto otro. Y de otro lado, no es nuevo, o sea, digamos, el Perú en general es uno de los países que históricamente ha tenido un súper buen sistema de inmunizaciones, ¿no? Y eso es en general. Entonces, ya hay
también una historia de trabajo en ese sentido, ¿no? Bien, doctora. Como país también hemos tenido un problema bastante complicado que han sido los colectivos antivacunas, del que también conversábamos al inicio. Entonces, en su opinión, ¿se debería promover una sanción contra estos colectivos? Y de ser así, ¿en qué debería consistir esta sanción? A ver, yo creo que contra los colectivos antivacunas, mira, o sea, podría haber sanción nada más en términos de que estén promoviendo, por ejemplo, ¿no? Información falsa, ese tipo de cosas. Pero si ellos están alegando a un conjunto de creencias, ¿no? O sea, o dicen, mira, no te vacunes por esto, ¿no? En fin, o sea, por razones que ellos tengan, o sea, de creencias, no cabría, ¿no es cierto?, una sanción, ¿ya? Ahí es complicado también en términos de cuáles son los límites de la libertad de expresión, ¿no? Y cuál es el otro lado, los límites efectivamente, ¿no? Del derecho a la salud y en este caso de la salud como bien público, ¿no? Un interés público, ¿ya? Entonces, o sea, limitarlo, en mi opinión, podríamos, o sea, podrías limitarlo si lo que se hace es en base a información absolutamente falsa. De lo contrario, si lo están promoviendo por sus creencias religiosas, etcétera, o sea, es cosa de su creencia también, ¿no? O sea, no les colocaría una sanción. Ahora, en el caso de los médicos, hemos visto, por ejemplo, el colegio médico, que sí interviene, ¿no? Digamos, y desde el plano ético, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque allí está, en su código de ética de estos prestadores, obviamente tienen la obligación de cumplir con los principios, ¿no? De beneficencia, no maleficencia, de autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, sobre la base de esos principios, es que el colegio médico, ¿no? Ha realizado, está planteando un conjunto de intervenciones. Y lo otro es quizás algún otro tipo de intervención podría ser, no lo llevaría al campo del derecho penal, ¿no? Recordemos siempre que el derecho penal es la última intervención que tiene un Estado para resolver un problema, es la última ratio, ¿ya? Quiere decir que cuando yo como Estado coloco o sanciono una conducta, la convierto, la hago punible, ya quiere decir que ya he utilizado mi batería de insumos o de instrumentos previos para hacer que esas personas se disuadan de esa conducta que están realizando, ¿no? Pero entrar de plano con el derecho penal, por ejemplo, no me parece, no lo haría delictivo, salvo, ¿no? Con esta propagación de informaciones absolutamente falsas, ¿no? O sea, podemos discutir si quieres el tema de las patentes, pueden discutir que los laboratorios, ¿no? Que son expoliadores del pueblo, que se llenan los bolsillos de plata, uno puede decir eso sí, efectivamente, ¿no? Hasta la propia representante del sistema de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, o sea, está en toda una campaña más bien para liberar las patentes, ¿no? O sea, que puedan ser producidas, porque no estamos produciendo en el mundo la suficiente cantidad de vacunas que se necesita para todos los países, y menos para los países pobres. Entonces, la idea es liberar patentes, ¿no? Ya no tener que comprarlas, estamos comprando y que los países que tengan capacidad de producción las produzcan, ¿no? Ya no esta protección de tantos años para quien hizo el descubrimiento y se lleva toda la ganancia, ¿no? Por decirte, esas son otras discusiones. Entonces, si tú eres un antivacuna que está discutiendo sobre el rol de los laboratorios, etcétera, hay un conjunto de argumentos que no son falsos, o sea, que están ahí, ¿no? Que son discusiones económicas, geopolíticas, etcétera, pero no propagues información falsa, ¿no? Esa sería mi opinión. Bien, doctora. Pasando ya también al ámbito laboral, como sabemos, algunos centros laborales, no solo en el Perú, sino también a nivel mundial, han establecido a esta vacuna como un retorno de sus trabajadores a sus labores habituales. ¿Esto podría calificarse como una contravención al derecho al trabajo? Bueno, en el caso nuestro, en realidad tiene que ver con, digamos, un determinado número de trabajadores, ¿no? Que
o sea, la regulación está establecida más o menos que a partir de determinado número de trabajadores, y van a regresar a la presencialidad, tengan que estar vacunados, ¿no? Quienes van a ir ahí. O sea, depende cómo lo mires. Yo te podría decir, si tú le pones esta obligación a un trabajador, supongamos que es un trabajador antivacuna, supongamos, ¿no? Y no se quiere vacunar, y dice, no, pero si mi derecho al trabajo, o sea, no me puedes prohibir. Pero si yo soy otra trabajadora que está dentro de, ¿no? Dentro de la institución laboral, y voy a decir, ¿por qué va a venir otro acá a mi espacio laboral a contagiarme, ¿no? Siempre va a ser mi derecho respecto al otro, ¿no? Entonces, en este caso, yo diría que no es que cede este derecho, ¿no? No está atentando contra su derecho al trabajo. Lo que está haciendo es rodear de garantías el derecho al trabajo del conjunto de trabajadores que están en esa institución, ¿no? Entonces es nuevamente el interés del colectivo primando sobre esto. Ahora, no lo está privando de su trabajo. Le dice, bueno, puedes hacer teletrabajo, ¿no? Si el rol que te compete te permite teletrabajo. Si el rol que te compete no te permite teletrabajo, bueno, irás reduciendo salario, te mantendrás en la reducción del salario como te has mantenido también, ¿no? Pero yo creo que las decisiones que se van tomando en los establecimientos laborales también van de la mano con la vigilancia sanitaria y de acuerdo a los indicadores, ¿no? Pero en principio no lo veo como un atentado al derecho de trabajar, porque creo que es el derecho también de los que están asistiendo a trabajar, ¿no? De cuidar la salud del conjunto de trabajadores, no de un trabajador, no de uno, de dos, de tres, ¿no? Sino del colectivo de trabajadores. Bien, doctora. Finalmente la invitaríamos a dar unas reflexiones finales a las personas que nos escuchan sobre este tema tan importante que es el de la vacunación. Bueno, yo creo que después de a lo largo de esta conversación, está clara mi posición personal y también institucional desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Lo que nosotros estamos, digamos, destacando es que es la obligación del Estado garante, ¿no? Hacer que la vacuna sea una posibilidad para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y creemos que por primera vez, más bien en el Perú, ¿no? Todas y todos hemos tenido acceso a la vacunación sin importar, ¿ya? Nuestros documentos, nuestra procedencia, si teníamos o no teníamos dinero. Este ha sido el procedimiento más igualitario que hemos tenido en el país, ¿no? La posibilidad de acceder a una vacunación. Y es fundamental, además, también pensarlo en términos de solidaridad, ¿no? Hay mucha gente que quiere vacunarse y no ha podido por distintas razones sanitarias, por la patología que tiene, por el lugar donde se encuentra, etcétera, ¿no? Entonces, diría también hacer un llamado a la solidaridad, no solo al derecho, sino también a la solidaridad que significa, ¿no? Puede ser que yo tenga alguna duda, etcétera, pero como solidario con otros miembros de mi comunidad que sí están en riesgo, que son población de riesgo, si yo no me vacuno, ¿no? Haría el esfuerzo y el compromiso ciudadano de ir a vacunarme, ¿no? Entonces yo creo que es lo que todas y todos tendríamos que aportar a esto, ¿no? Y recordar siempre que no existen derechos absolutos, que los derechos van a entrar en conflicto una y otra vez, ¿no? Pero que siempre es posible resolver esos conflictos desde el derecho, ¿no? Y que hay cada vez más colectivos de ciudadanas y ciudadanos a que antes no les reconocíamos derechos, ¿no? Que ahora tienen un conjunto de derechos y que hay que aprender y hacer el ejercicio de respetarlos, ¿no? Como el caso de la niñez y la adolescencia. Y me parece, lo último que quería decir es que me parece muy importante la labor que ustedes hacen, ¿no? Desde la Facultad de Derecho, desde la revista Yashak. Entonces creo que es importante difundir este tipo de temas que generan controversia, ¿no? Respecto a los cuales no hay una posición que podríamos decir blanco-negro, hay muchos grises y campos de interpretación, ¿no? Muchas gracias a Marco Antonio y a Vanessa por el esfuerzo de lograr esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su participación. Ha sido de verdad un completo gusto conversar con usted y esperamos seguir colaborando con su persona en futuros proyectos. Esperamos también que esta entrevista haya sido del agrado de
todas las personas que tengan la oportunidad de verla y también de escucharnos a posterioridad. Muchísimas gracias, doctora, y también a Marco Antonio que nos ha estado acompañando.